Bueno, 25 minutos ya nos separan de la 1 de la madrugada, jornada de día jueves, y como es habitual, nuestras antenas nos llevan a apuntar hasta Puerto Montt para conversar de los temas que nos plantea cada semana, dos temas distintos, que son temas paranormales, de ovnis, esotérico, lo demás. Hoy día vamos a hablar de varios temas, ¿ah? Vamos a hablar de Majestic, civilizaciones perdidas, a futuro. Bueno, aquí tengo todo un calendario de temas. Ya tenemos en línea a Agustín Oyarzún de Paranormal Austral. Ustedes lo pueden ver también a través de biobiotv.cl. ¿Cómo está, Agustín? Hola, Mauricio. Bien, gracias. Un placer saludarte. ¿Cómo está el tiempo en Puerto Montt? Bien, ahora está tranquilo, despejado, pero hace bastante frío. Ya, está como heladito, ¿ah? Sí, está bastante helado, ha escarchado estos días, estos dos últimos días. Oye, Agustín, hoy día vamos a hablar de Majestic 12. ¿Qué es lo que significa esto? Majestic 12 es 12. una agrupación norteamericana que actualmente evolucionó al que conocemos como los Hombres de Negro, actualmente. Bueno, esta agrupación, se supone, fue descubierta el año 87 por William Moore y Stanton Friedman, ambos eran ufólogos, conjuntamente a Jamie Chandera. ¿Quiénes eran ellos? Eran amigos quienes estaban trabajando en un proyecto y que misteriosamente reciben un rollo fotográfico con evidencia de documentos que avalaban la existencia de esta agrupación encargada, entre comillas, de encubrir fenómenos ovni. Supuestamente, esto habría comenzado el año 52 tras la elección del presidente Dwight Eisenhower, o sea, en el gobierno del presidente Eisenhower. Este documento era top secret, menciona en algunas de las fotografías que ellos presentaron como evidencia que estaba preparado para el presidente Eisenhower y que no debía ser visto por nadie más. Ahí vemos ahora en la imagen las 12 personas, por eso el Majestic 12 o Majestic 12, las 12 personas que conformaban este grupo. Entre ellos había militares, científicos e intelectuales de la época. Los más importantes son el almirante Roscoe Hillenkoetter, que es el primer director de la CIA, el doctor Vannevar Bush, que tuvo que ver en su tiempo con la bomba atómica, y James Forrestal, quien era secretario de defensa en esa época y que tras su muerte fue reemplazado por Walter Vedder Smith, quien era general. Estas tres personas supuestamente eran los cabecillas de esta agrupación. ¿Y por qué surge el Majestic 12? Porque sabido es que el incidente Roswell en el año 47 levantó varias sospechas y dudas al respecto sobre el fenómeno ovni. Un poco de memoria. El año 47, el 2 de julio de ese año, en Roswell, Nuevo México, se da la instrucción de ir a investigar porque supuestamente se había estrellado un platillo volador. Y esto había generado revuelo en la población, con publicaciones en diarios, la prensa llegando al lugar, mucha desinformación y también mucho pánico en la población. Se crea una comisión y surge lo que es el Majestic 12. ¿Para qué? Para estudiar este fenómeno y además explicarle a la población supuestamente qué era lo que había sucedido acá. Pero existe un problema. En Roswell se dice que oficialmente lo que cae es un globo aerostático, un globo meteorológico, se presentan las pruebas, unos materiales que generalmente están relacionados o son utilizados para la construcción de este tipo de globos. Pero el comandante Jesse Marcel, que es enviado ahí, toma unas fotografías que, si podemos ir viendo, que él es enviado al lugar y encuentra un poco sospechoso lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque la evidencia es extraña, sumado además al testimonio de Mark Basel, que es quien encuentra a este supuesto platillo volador. Dice que vio unos tripulantes en la nave, que lo que él encuentra, el objeto, es al parecer metálico y no sería un globo. Hasta ahí queda el testimonio de él, ya que el general, Roger Ramey, que se presenta en el lugar, le dice: ¿saben qué? Aquí lo que hemos visto es un globo aerostático, simplemente no pasa nada, aquí está la evidencia, los materiales, la prensa se equivocó, exageró todo esto, así que no hay nada por lo cual temer. Esa es la versión oficial que se da ahí. Y con el paso de los años,
el señor Marcel, quien fue el que fue primeramente enviado al lugar para examinar qué es lo que había sucedido, unos años después, ya retirado, jubilado, mencionaría que el incidente de Roswell fue real, que en realidad sí hubo encubrimiento, que se perdió información, y además comenzó a hablar sobre la presencia de personas extrañas que pertenecían supuestamente al gobierno en el lugar. Estas personas supuestamente se llevaron cosas, por ejemplo, evidencia que no se presentó y no fue fotografiada con posterioridad, sino que comenzó a aparecer gente extraña en el sitio, tomaron el material y se lo llevaron. Además, se rumoraba que fue rescatado un cuerpo de varios del lugar, que es la famosa fotografía que suele verse del ovni de Roswell. Entre los años 78 y 80, el personaje que vemos en pantalla, el señor Marcel, Jesse Marcel, dio estas declaraciones. El material que él encuentra es muy similar al metal, pero es muy liviano y también es muy delgado. Es casi una hoja, señala él, pero bastante resistente a los rayones, a los golpes. No la puede doblar. Además de encontrar otro tipo de objetos de un material desconocido. Según su relato, su general, el señor Ramey, le mencionó que todo lo que él encontrara guardara silencio, no se lo mencionara nada y guardara el más absoluto silencio respecto a la situación acontecida. Ahí podemos ver lo que se entregó a la prensa. Tú ves que hay varios materiales que sí da la impresión de que pertenecen a un globo meteorológico, pero supuestamente también se ve aquí en la imagen, el general Ramey tenía un mensaje, le fue entregado un mensaje que a la fecha se sigue estudiando y no se sabe qué dice. Algunos teorizan que este mensaje que él tiene en la mano fue entregado explicándole la situación que había acontecido y que se habían hecho presentes unos personajes que nadie conocía en el momento, que realmente fueron los que se llevaron la evidencia concreta para ser estudiada. Con el paso de los años, y tras ser, entre comillas, descubierta esta agrupación, el Majestic 12, se da inicio a una investigación. ¿Qué es lo que sucede finalmente? Majestic 12 es conformada por 12 intelectuales, 12 personas que deben estudiar el caso Roswell, según cuenta la historia, la leyenda, deben estudiar el caso Roswell y determinar qué fue lo que sucedió, de dónde venía esta nave, cómo llegó, por qué sus tripulantes fallecen, porque supuestamente eran 4 los tripulantes de esta nave que fueron expulsados de la misma antes de fallecer. Recuperaron los cuerpos, se los llevaron. Y de esto también deriva la famosa autopsia al ovni de Roswell. Existen 2 versiones respecto a esta. Se supone que la autopsia fue llevada a cabo por esta agrupación, el Majestic 12. Ellos estudiaron esto y lo grabaron. Es el video que suele verse en YouTube, o las imágenes normales que se ve de un hombre tendido sobre una camilla que está siendo diseccionado. La segunda versión es que realmente eso sí es un montaje. ¿Pero por qué? Porque no podían realizar o no pudieron grabar realmente la autopsia. Sí, dame un segundo, estamos con Agustino Yarzún de Paranormal Austral, la información nos espera en vivo. Vamos a tomar contacto con Jaime Sepúlveda, nuestra unidad móvil. Jaime. Y seguimos ahí con Agustino Yarzún de Paranormal Austral. Él está desde Puerto Montt. Puede ingresar a su página en Facebook, Paranormal Austral. Ahí puede interactuar con él, conversar, hacer consulta, en definitiva. Vale decir que toda esta teoría, ¿no?, de estas personas que conocen estos secretos se ajustaría mucho a la realidad. Ahora, también es tanto como la fantasía que te podrían haber en algún momento que te hagan conocerte amnesia temporal de algunos hechos que hayas visto, ¿no? Claro, a eso vamos ahora. Mira, entonces nos quedamos hablando de Majestic 12, esta agrupación que surge para explicar el caso Roswell y que derivan los actuales hombres de negro. ¿Qué pasa? Que ellos estudian a estos supuestos tripulantes que son rescatados de Roswell y realizan la autopsia. Ahí nos quedamos. Entonces, se dice que la autopsia es real, existe y está grabada. Sin embargo, se ve falsa. ¿Por qué se ve falsa? Y aquí viene la supuesta explicación. Sucede que ellos no pudieron grabar exactamente cómo sucedió todo por una prohibición estricta de no divulgar el material. Y esta se hizo muchos años después, unos 10 o 20 años después del incidente real de Roswell, con un muñeco para ejemplificar y demostrar lo que ellos realmente hicieron ese día y a esa hora. Es decir,
supuestamente Majestic 12, esta agrupación que surge para explicar el caso Roswell, estuvo realmente involucrada en la autopsia a un extraterrestre, la cual fue después de muchos años retomada y fue grabada a modo de ejemplificación. La autopsia que se muestra en realidad no es la que sucedió ese día, sino que es una recreación de cómo fue. Por eso se ve tan falsa. Es la explicación que se da. ¿Ok? Entonces, esto surge en el gobierno del presidente Eisenhower, quien supuestamente es informado sobre los casos OVNI, y él decide crear esta especie de agrupación o comisión para darle una investigación concreta y real a lo que se conocen como los casos ufológicos. Cuando Harry Truman es elegido presidente, se le concede también toda la información respecto a esta agrupación y él decide continuar con ella para que, al revés, durante el mandato del presidente Truman, después cuando Eisenhower asume, se le revela la verdad sobre Majestic 12 y él decide continuar con esta agrupación que funcione en absoluto secretismo para que la población no se asuste y no sepa que realmente nos visitan seres extraterrestres. Ahora, ¿cuál es el problema con todo esto? Es la historia que los señores Moore, Friedman y Chandera da la casualidad que estaban trabajando casualmente en un documental que hablaba de esto mismo y reciben muy extrañamente la información en sus manos. Es decir, ellos están creando un documental que habla del Majestic 12, de las personas que existen ahí, de cómo se abordó el caso Roswell, y de pronto dio la casualidad que a la puerta de uno de ellos fue llevada un rollo fotográfico que contenía toda la información que hacía válido lo que ellos postulaban. Que empezó a decir la gente que todo esto era falso, que había sido maquinado por ellos, fueron acusados de falsear información y además de desinformar a la población, porque realmente ellos, al parecer, falsearon documentos de gobierno para sustentar sus teorías. Es más, el documento que se presenta sobre la existencia de Majestic 12 tiene varios errores, entre ellos la forma de colocar la fecha, porque los norteamericanos tienen una fecha, una forma de colocar la fecha particular. Sin embargo, este documento tiene una forma de colocar la fecha que es errada, que no es utilizada comúnmente, ni siquiera por las personas comunes y corrientes, y mucho menos por los militares. Ese es el primer error que tiene este documento. El segundo error que tiene es que la firma del presidente de Harry Truman es exactamente igual a otra firma que existe en un documento de hace bastante tiempo. Es decir, la firma había sido falsificada porque es prácticamente imposible que una persona repita su firma con los mismos errores dos veces. No existen dos firmas que sean iguales de una misma persona. El tercer error es que la máquina en la cual fue tipeado este documento, al parecer, no corresponde a la época de la cual se habla, sino que habría sido redactada en una máquina de escribir de hace 20 años más adelante en el tiempo. Es decir, no fue redactada el año 47 ni el año 52, sino que casi en los años 70, al parecer, fue redactado este documento. Uno puede acceder a la página del FBI, buscar Majestic 12 y va a aparecer el documento completo, que el FBI clasificó como falso, como una falsificación. Está muy bien hecho, muy bien maquinado. De hecho, en sus tiempos la CIA y el FBI tuvieron sus dudas respecto a si este documento en verdad era falso, porque estaba muy bien redactado, como lo podemos ver ahí. Tiene todas las firmas, los sellos, todo lo que es necesario para hacer un documento concreto. Sin embargo, reitero, tiene errores básicos como la forma de fijar la fecha o la firma del presidente de la época, que es exactamente igual a otra que ya existía. Y todo esto finalmente termina derivando en un mito, que Majestic 12 en realidad jamás existió, porque además, reitero, Friedman, Moore y Chandera, que son las personas que descubren esta agrupación, estaban trabajando en un documental respecto de la misma y reciben información afuera de su casa, es decir, le van a dejar la información a su casa y ahí está todo servido para validar la teoría que ellos tenían. Por lo demás, los dos integrantes de Majestic 12, por eso es el 12 en inglés, los dos integrantes estaban muertos, es decir, en esa época ya no existía ninguno de ellos como para consultarle realmente
si ellos habían participado o para poder rastrear por último si es que de verdad existió esta agrupación. No existía ninguno de los integrantes en la época que ellos lo descubren, que es en el año 87. Y reitero, ellos son acusados de fraude, de falsificar información y de desinformar a la población, creando falsas expectativas respecto a la visita de seres extraterrestres. Con el paso de los años, lo que es el Majestic 12 evoluciona en lo que nosotros conocemos como los hombres de negro. ¿Qué son los hombres de negro? Según lo que cuenta la teoría popular o los mitos, recordemos que todo esto son teorías, muchas de ellas sin ningún fundamento, pero que son interesantes de conocer. Los hombres de negro supuestamente serían personas que aparecen tras eventos ovni, es decir, la misma función que tenía Majestic 12. Ellos debían cubrir cada evento ovni, recopilar la información y si era necesario hacerla desaparecer. Los hombres de negro tendrían la misma función, con la particularidad, eso sí, de que no son agentes del gobierno. Pueden ser humanos o pueden ser extraterrestres. Sería algo así como una agrupación o una asociación interplanetaria o interdimensional, porque no solo trabajan humanos en ella. Los hombres de negro, como bien dice su nombre, se caracterizan por, primero, vestir de impecable negro, con terno, corbata y usualmente un sombrero, ser de una piel bastante pálida y tener un tono de voz bastante agresivo y de mandato. Ellos son bastante estrictos cuando se le aparecen a alguien. Suelen ser muy misteriosos, llegan a los lugares, entrevistan a las personas y le dicen: muy bien, usted aquí no ha visto nada, guarde silencio, nos llevamos la evidencia, y desaparecen. Así como llegan, se van y nadie más los vuelve a ver jamás. Si bien no hay ninguna historia que hable respecto a que los hombres de negro ocasionaron alguna muerte o golpearon a alguna persona, sí existen historias sobre que su sola presencia genera en ciertas personas que estas convulsionen, tengan vómitos, se mareen o que tengan periodos de amnesia, que no recuerden bien qué estaban haciendo antes o después de la visita de los hombres de negro, pero sí recuerdan claramente que se presentaron. ¿Y de dónde surge esto ahora? Porque todo tiene un origen. Perdón. En el año 1953, el señor Albert Bender, quien tenía una revista que cubría casos ufológicos y que estaba en proceso de quiebra por lo demás con su revista, dice: descubrí la verdad sobre los ovnis y la voy a publicar. Y le comienza a decir a toda la gente, a sus conocidos, que él sabe el secreto de los ovnis, que el gobierno oculta toda esta información, y lo va a publicar en el siguiente número de su revista. Las personas están expectantes, sin embargo, él nunca logra publicar su revista. De hecho, cierra su revista. ¿Por qué? Señala o se excusa mencionando que se le aparecen 3 personajes vestidos de negro, de una altura bastante particular, 2 metros aproximadamente, quienes le dicen de forma intimidante que debe cerrar su revista y que no siga publicando este tipo de artículos, porque si no va a sufrir las consecuencias. Luego de estas palabras, ellos se van, dejándole la advertencia de que no debe seguir entrometiéndose en esto. El señor Bender, preocupado, decide finalmente cerrar su revista y no seguir investigando casos ufológicos, porque esta visita lo dejó bastante preocupado y además temeroso de lo que podían hacer, porque las personas que él describe, aparte de que visten de absoluto negro, son bastante altas y tienen aspecto no humano, como lo describe él. Entonces deja de trabajar en esto y cierra su revista. ¿Cuál es el problema? Como ya te había mencionado antes, el señor Bender tenía problemas económicos con su revista. Sus amigos y sus conocidos señalan que él inventa esta historia para poder cerrar de una manera justificada su revista, que tenía poco éxito, y además de generar la expectación en las personas respecto de que sí existe gente que trata de ocultarnos los secretos. Hasta ahí ya queda como otra anécdota. Sin embargo, existen más historias. En el año 76, el doctor Herbert Hopkins, norteamericano, quien trabajaba en un caso como asesor, él investigaba o era asesor sobre un caso donde supuestamente ocurrió una teletransportación. Tenía los documentos en su casa, estaba trabajando y de repente aparece un personaje en ella.
Él no escucha que llega ningún vehículo, su perro no ladra, simplemente escucha que alguien toca la puerta. Le parece extraño, va a abrir, y lo que él describe es también un personaje vestido de completo y absoluto traje negro, con su corbata y su sombrero, pero este personaje era calvo, tenía una piel extremadamente pálida y no tenía labios. Lo que él describe es que tenía los labios al parecer pintados, pero él no descubre una boca humana en él, sino que es bastante extraño lo que observa en él, aparte de sus rasgos, sus ojos hundidos y su piel extremadamente pálida. Lo invita a pasar y este personaje le señala que deje su investigación de lado, que no se entrometa más en esto, que le va a causar problemas a la larga. El señor Hopkins, un poco intrigado, comienza a preguntarle cuál es su misión. Y él le muestra un par de monedas y le dice: usted ve la moneda acá, y comienza a hacer un juego. La comienza a pasar de mano en mano hasta que finalmente desaparece una de las monedas. El señor Hopkins, preocupado, le pregunta qué clase de truco es ese. Le explica lo siguiente: así como usted ve que esta moneda estaba en mi mano y ahora no está, como ve que esta moneda acaba de desaparecer, va a suceder conmigo. Yo soy un ser extradimensional. Yo no pertenezco acá, pero tampoco pertenezco a otra dimensión, sino que pertenezco a varias. Y así funciona el mundo, le explica supuestamente el señor Hopkins. El señor Hopkins, intrigado, le pregunta que cómo puede ser eso. Él le señala que no le puede explicar eso, que no siga investigando, porque si lo hace se van a ver en la obligación de eliminarlo, que no se entrometa en asuntos de carácter ufológico. Tras decir esto, Hopkins, el doctor, señala que el personaje que lo visita comienza a hablar de una forma extraña, le tiembla la voz y le señala que tiene que desaparecer o tiene que irse porque su energía se está agotando. En ese minuto, el doctor Hopkins se da cuenta que este personaje no tenía labios, porque al momento de pasarse la mano descubre que esta queda manchada con un color rojo, es decir, se había pintado, así como al parecer también se pintó las cejas, y sale corriendo de su casa. El señor Hopkins va detrás de él, pero no lo alcanza. Preocupado, se queda pensando un par de horas, decide quemar todos los documentos, toda la información que había recopilado, por temor a lo que le habían contado hace unos minutos o hace unas horas atrás. Le cuenta a su familia sobre esto y deciden salir en la búsqueda del extraño personaje. Encuentran huellas, pero huellas de un vehículo bastante grande. Es como si un camión hubiese llegado hasta su casa. Pero es prácticamente imposible porque el señor Hopkins señala que jamás escuchó un ruido de un vehículo y tampoco vio un vehículo afuera de su casa en ningún momento. Tras esto decide alejarse del mundo de la ufología y deja de prestar servicios o asesoramiento en este tipo de casos. Y así, hasta los días de hoy, llega lo que son los hombres de negro. Surge de la historia del Majestic 12, que supuestamente es la agrupación encargada de estudiar el caso Roswell, evoluciona de los hombres de negro hasta nuestros días, quienes buscan recopilar toda la información posible sobre ovnis y ocultarla al público, o ocultarla a la población en general, primero para no generar pánico, y segundo porque es una forma de mantenernos supuestamente controlados y tranquilos al respecto. Según varias historias también, estos seres habrían llegado hace mucho tiempo a la Tierra, como hablamos anteriormente respecto a los reptilianos. Ellos ya están establecidos acá y lo que buscan es que nosotros nos mantengamos herméticos al respecto, no sepamos con claridad que existen otras civilizaciones y que nos visitan continuamente. ¿Por qué? Porque esto generaría pánico y dudas en la población mundial y muy probablemente esto conllevaría a un enfrentamiento entre nosotros y estos seres. Están aliados, según cuentan también las historias, están aliados con el gobierno de Estados Unidos, los rusos y, según otros también, con la corona inglesa, para ocultar toda la información al respecto de casos ufológicos. Wow, qué temas. Es como, lo que pasa es que interrumpir a Agustín es imposible porque es un profe, entonces lo hace muy bien, nos cuenta historias. Oye, Agustín, tremenda historia, ¿eh? Y esto nos va a invitar nuevamente a ver la película Los Hombres de Negro, seguramente, ¿no? Para un poco ambientarnos en aquello. Lo que se presenta ahí, aparte de que la película es bastante graciosa, supuestamente sí mostraría una parte de cómo funcionan los hombres de negro, que son una agrupación secreta, que no tienen nombres, que funcionan con nombres clave,
y que además tienen conexión con seres de otros planetas y dimensiones. Esa parte sería más concreta, pero darle una vista también sería bueno para pensar si realmente existen o no, porque también siempre va a existir la duda de si esto es real o no es real, o simplemente se queda en un mito urbano. Si quiere repasar este capítulo, ya en los próximos minutos estará en BioBio TV, en la página en Facebook, y también estará, entiendo que en tu página de Paranormal Austral, donde te pueden contactar, ¿no? Página en Facebook, Paranormal Austral, así nada más. Exacto, así tal cual, Paranormal Austral, ahí me pueden escribir a la página, hacerme las dudas, o sea, hacerme consultas, aclarar las dudas respectivas. En la medida de lo posible trato de responder lo más pronto que me es posible. Agustín, que tengas una grata jornada y gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias a ti, Mauricio, y a la radio por permitirme estar acá. Agustín Oyarzún, de Paranormal Austral, en contacto hasta ahora con los oyentes en el trasnoche de la radio. El trasnoche de la radio comienza el día con Mauricio Barrientos. Nuevo WhatsApp BioBio 800-810-810. Si no estás informado, no puedes tener opinión.